Muy buenos días, el tema de hoy es tu primer amor. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tu primer amor. Encontramos en la palabra de Dios que aquí hay una exhortación que la escribe el apóstol Juan a las iglesias de Éfeso, en las cuales estas iglesias, la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Habían conocido de Cristo Jesús, lo habían conocido a Él, pero lastimosamente se habían ido tras los dioses de otras religiones. Se habían ido tras los nicolaitas. Pero aquí el primer amor nos habla del Señor. ¿Cuál es el primer amor para su vida? Algunos dirán mi esposa, mi esposo, mi hijo, el trabajo, el negocio, el proyecto, los viajes, la empresa, la familia. Pero no nos damos cuenta que el primer amor, hoy el Señor nos está exhortando a usted y a mí, que el primer amor que debe haber en nuestras vidas, en nuestro corazón, es Jesucristo. Es Jesucristo el cual nos da la vida eterna, el cual nos creó a usted y a mí, aún desde, como dice en Jeremías capítulo 1, aún desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó, Él nos engendró. Él nos formó a través del vientre de nuestra madre. Él ya tenía un plan trazado para su vida y para mi vida. Y muchos no conocen ese plan del Señor que ya había trazado para cada uno de nosotros. Muchos solamente llegaron a este mundo, necesito hacer negocio, necesito hacer empresa, necesito hacer un viaje, necesito hacer un proyecto, necesito tener casa, necesito tener apartamento, necesito tener muebles, enseres, propiedades, necesito tener familia. Pero nunca le han preguntado al Señor, ¿cuál es el plan por el cual tú me enviaste a este mundo? ¿Cuál es el plan por el cual tú me trajiste a esta tierra en este tiempo? ¿Cuáles son los planes y proyectos o el propósito que tú tienes para con mi vida? Y muchos nos afanamos más que todo en el primer amor, pero ese primer amor está enfocado en mis pasiones, en mis deseos, en mis sentimientos, aún en mis luchas, en mis debilidades, pero también en la avaricia, en el orgullo, en la prepotencia, en adquirir cosas que usted y yo a veces ni necesitamos. Pero nos afanamos tanto por lo material, tanto por escalar en la sociedad, aún en el trabajo, aún en las finanzas, aún en el estatus social. Pero no nos afanamos por realmente volver al primer amor. Ya que aquí el apóstol Juan hace un llamado a la iglesia de Éfeso porque era una iglesia que había conocido de Jesucristo, pero había dejado su primer amor por irse tras otras cosas. Hay personas que han conocido a Cristo, pero lastimosamente se han apartado de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se han ido tras otras cosas, otras necesidades que no tenían antes, pero ahora se les abrió la mente, el corazón, en cuanto a otras necesidades que no estaban en Cristo Jesús. Por eso aquí nos habla el apóstol Pablo, y el primer amor que caracterizó a los Éfesos fue el celo y el ardor con que abrazaron su salvación. Pero al darse cuenta de que amaban a Cristo, porque Él los amó a ellos primero, primeramente el Señor a usted y a mí nos amó. Él nos amó a usted y a mí para cumplir un plan perfecto delante del Señor. Pero a veces están primero nuestros planes antes que los planes del Señor. Y creemos que porque colocamos primeramente nuestros planes, el Señor nos va a aportar, nos va a ayudar y nos va a sacar adelante nuestros planes. Sí, de pronto sí. Pero ¿dónde están los planes del Señor? ¿Será que anteponemos siempre los planes nuestros antes que los planes del Señor? ¿Cómo estamos orando usted y yo? ¿Acorde a nuestras necesidades? ¿Acorde a nuestros deseos? ¿Acorde a nuestras pasiones? ¿Cómo obramos y acorde a qué lo que usted y yo estamos haciendo? Como dice en 1 Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, ¿por qué? Porque el Señor nos escogió, como lo comentaba inicialmente. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido para un plan perfecto para este tiempo. ¿Cuál es el plan de Dios en su vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios tiene para usted? ¿Será que alguna vez ha entrado en ayuno, oración, clamor, intercesión? ¿Aún le ha pedido palabra al Señor para que Él se lo revele a usted? ¿O será que el Dios ha usado a otras personas, pero aún así no les creemos a esas otras personas porque no buscamos de Dios para saber la respuesta? ¿Y qué fue de hecho su amor por ellos lo que los había hecho vivos juntamente con Cristo? Ya que tan abrumador estaban por el gozo que procedía de comprender su estado anterior.
Muertos en delitos y pecados era que ellos andaban. Eran ellos quienes andaban muertos en delitos y pecados, así como usted y yo andábamos antes. Andábamos en nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra lucha, nuestras debilidades, aún también en los deseos de la carne. Los deseos de la carne son las avaricias, el engaño, la traición, la idolatría, el egocentrismo, la mentira y la manipulación. Eso es lo que antes usted y yo andábamos antes de conocer de Cristo Jesús. Pero ahí, como lo dice en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, 1 al 5, y Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, aún el Señor nos vio en su infinito amor, para que usted y yo volviéramos al amor, volviéramos a conocerlo a Él, o que lo conociéramos primeramente a Él. Venga, si el Señor a usted a mí nos está haciendo una exhortación, nos está haciendo un llamado de tu primer amor, el primer amor es Cristo. Si usted y yo no tenemos el primer amor en Cristo, ¿cómo podemos amar a nuestros semejantes? ¿Cómo podemos amar a la esposa, al esposo, o a los hijos, a los papás, si no amamos primeramente a Cristo? Ya que aquí, sin embargo, aquí ahora se nos dice, has dejado tu primer amor. Debido al gran amor de Dios por los efesios, los cuales ellos fueron vivificados en Cristo, y esa nueva vida se manifestó en la pasión de la gratitud, esa pasión por la salvación, en la cual se derramó unos sobre otros y hacia aquellos en la cultura que también habitaban una cultura corrupta, como era, pero que llegó un momento en el cual se les dijo, has dejado tu primer amor, ya que el Señor dice que has dejado tu primer amor, pero como también los lleva a declararles primeramente que antes de que el Señor los elogiara a estos de Éfeso, tienes buenas obras y arduo trabajo, pero has dejado tu primer amor. Muchos se basan que hacen buenas obras, y porque hacen buenas obras, creen que el Señor los va a salvar por las buenas obras. La palabra de Dios dice que nadie será salvo por obras, sino por la fe en Jesucristo, porque usted y yo tengamos la fe en Jesucristo. Sí, yo tengo la fe en Jesucristo, yo creo que Jesús es mi Salvador, sí, yo creo que Jesús es mi Redentor, mi Libertador, yo sé que Jesús es mi protector, mi proveedor. Venga, y porque sus acciones, sus hechos, sus palabras no lo demuestran, has dejado tu primer amor. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que dicen que aman a Cristo, que lo aman al Señor, al Salvador, al Redentor, al Libertador, pero sus hechos, ¿cuáles son? Se basan en borracheras, en vicios, en alcohol, en pornografía, en moralidad sexual, en envidia, en engaño, en traición. Ahí mismo lo habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, que habla de los frutos de la carne. A veces se manifiestan más las obras de la carne en nuestros hechos y en nuestras acciones que más el fruto del Espíritu. ¿Por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué te has dejado llevar por las pasiones, por los deseos, por las inseguridades, por la soberbia, por el orgullo, por la prepotencia? Porque has dejado tu primer amor. Recuerda, tu primer amor es Jesucristo, el que dio su vida por usted y por mí. La dio de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición por usted y por mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, maldito todo el que es colgado en madero. En el madero eran colgados los peores que se encontraban en esa época, los que eran encontrados infragantes en el hecho, ladrones, violadores, asesinos, eran los que se colgaban en una cruz y morían de la manera más cruel, colgados en la cruz. Pero la persona que murió de la manera más cruel y despiadada por usted y por mí fue Jesucristo. Pero usted sabe por qué lo hizo, por amor a usted y por amor a mí. Por eso usted y yo no podemos dejar el primer amor. El primer amor es Jesucristo, el cual nos dio la vida eterna, en el cual usted y yo podemos encontrar la salvación. La salvación que podemos llegar a pasar la eternidad es con Cristo Jesús. Pero hoy le clamo, yo le pido al Señor que vuelva usted al primer amor en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no solamente porque usted haga buenas obras, usted será salvo. No, el Señor nos pide a usted y a mí que hagamos buenas obras, pero no quiere decir que las buenas obras que usted y yo hagamos, seamos salvos. Dice que es por la fe, pero porque usted y yo le demos el primer lugar a Cristo Jesús y seremos salvos en Él.